Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de los Elkarrizketa Talks 2022, diálogos que anualmente venimos organizando entre tres entidades amigas, Aubisa Fundazioa, Colegio Oficial de Médicos de Guipúzcoa y Laboral Kutxa. Nuestros Elkarrizketa Talks intentan que se dé un diálogo entre las personas que protagonizan el acto y quienes escuchamos, y que este diálogo se produzca con hechos de actualidad para nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de un tema que nos hubiera gustado poder evitar. Vamos a hablar de la guerra y de sus consecuencias. Vamos a hablar de personas, de las personas más vulnerables, los mayores y los más pequeños. La guerra de Ucrania, por desgracia, no es la primera ni será la última, pero sí es la experiencia más reciente y desoladora porque todavía continúa. Quienes están con nosotros están viviendo en directo la guerra, uno como reportero y el otro como representante de una organización que apoya a la infancia ante estas situaciones. El diálogo de hoy tiene un formato especial, un formato que desde que empezamos a organizar esta jornada ha ido cambiando. Pensábamos que para cuando estuviéramos aquí la guerra habría acabado, que Mikel estaría visitando a la Macho y que Andrés nos contaría otras vivencias con más tranquilidad. Por desgracia, no ha sido así. Hasta hace unas horas, nuestra amiga Lourdes Pérez, subdirectora de la agencia Colpisa y patrono de la Fundación, no tenía muy claro dónde estaba Mikel. En Israel, con su familia, en Ucrania, y en qué momento podría hablar con él. Al final, esta entrevista en diferido se ha podido hacer mientras Mikel, ahí estarán, esperaba en el aeropuerto el vuelo que le iba a llevar hasta Moldavia y de Moldavia a Odessa. Y desde Madrid pues nos acompaña Andrés Conde. Andrés Conde también iba a estar aquí hoy, pero también por las mismas circunstancias de la guerra ha tenido la delicadeza de buscar un hueco para estar con nosotros y seguir con este diálogo, porque nosotros pensamos que era importante hablar de estos temas en los momentos en los que pasan. Os pedimos disculpas a los que, bueno, pues habíais apostado por la charla presencial, pero creo que quedará todo muy bien y saldremos todos muy contentos. Mikel Ayestarán es periodista y escritor, nacido en Beasain y también, como Andrés, desde muy joven ha compaginado sus estudios con sus ganas de viajar. Después de una década en el Diario Vasco, en 2005 comienza su andadura como freelance, dedicándose a los conflictos abiertos en Oriente Medio. Su bautismo de lujo fue en 2006, cuando se produjo la invasión israelí de Líbano, dedicándose también a Irán, a Irak, a Afganistán y a Pakistán. Ha viajado a Israel y a territorios palestinos cuando se producían crisis y desde 2015 reside en Jerusalén con su familia, trabajando allí como periodista multimedia y cubriendo toda la región. Colabora en EITV con el grupo Vocento y forma parte como fundador de la plataforma periodística de información internacional 5W. Ha recibido importantes premios, el último de ellos el premio Ignacio Ellacuría de Cooperación 2019, y desde comienzos de 2022, en cuanto empezó la guerra de Ucrania, se desplazó a Kiev para realizar las crónicas periodísticas. Onguietorri, Mikel. Bueno, buenas tardes, arratsaldeon, querido Mikel Ayestarán. Bueno, esto está siendo un poco complicado, más por mi torpeza que por otra cosa. Te agradecemos muchísimo que estés hoy con nosotros en esta cita de Aubisa, que te pillamos además, como se puede observar, eso no es una redacción, creo que es un aeropuerto, camino otra vez de regreso a Kiev. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Mikel. Hola, arratsaldeon. Sí, estoy esperando que salga el vuelo a Moldavia y después de Moldavia iré esta vez a Odessa, no iré a Kiev. Pasa a Odessa. ¿Qué esperas encontrarte? Pues no sabemos, hoy han bombardeado el aeropuerto, estamos todos un poco a la espera que va a pasar ese día 9 de mayo, ¿no? Los problemas de... va a querer presentar Putin en el día de la victoria y un poco pues estamos a la espera, ¿no? ¿Qué puede pasar? No lo sé. Bueno, esta cita quiere analizar contigo y con el director ejecutivo de Save the Children los estragos de la guerra en lo que consideramos los colectivos más vulnerables, niños y mayores. Tú eres hijo y eres padre y has vivido conflictos bélicos, no solo este de Ucrania, has estado en Siria, has estado en el avispero afgano, te ha cambiado la mentalidad
de ese Mikel Ayestarán, que es hijo y es padre. Sí, sí, lógicamente cuando vas a cubrir un conflicto vamos, yo al menos estoy muy apegado todavía a mi madre, ¿no? De hecho, le llamo todos los días del año y pasa lo mismo con mis hijos, ¿no? Yo tengo 2 niños ahora de 10 y 13 y estamos muy unidos, estamos muy en contacto y claro, ¿no? Te cambia la perspectiva totalmente cuando estás cubriendo algo y sobre todo cuando te hacen muchas preguntas, ¿no? En casa y tienes que responder, ¿no? Y muchas veces son las preguntas más difíciles de responder, ¿no? Las que te hacen tus propios hijos, ¿no? A mí las que más me cuestan son las que tengo en casa, vamos. Por ejemplo, Pues por ejemplo, pues, ¿por qué te tienes que ir? ¿No? O cuando van al patio del cole en Jerusalén y te dicen a ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Preguntas muy rotundas, ¿no? que muchas veces pues, aquí en los medios estamos más acostumbrados a hablar de geopolítica y geoestrategia y no ponemos los pies en tierra, ¿no? Y los niños lo que quieren es explicaciones pues, mucho más sencillas, ¿no? Y son las más complicadas. tú, bueno, también supongo que te acuerdas de quien siempre está muy presente en tu vida, que es tu abuela Jesusa, ¿no? No sé si Sí, sí, en esas abuelas de Kiev que has retratado como supervivientes de tragedias encadenadas, ¿no? De sí. dramas, de Bueno, en mi caso situaciones de límite. yo crecí hasta los 6 años, estuve con mi abuela, ¿no? Y es una persona, una figura que tengo muy presente en mi vida, ¿no? Es una persona que, por ejemplo, me enseñó que la soledad no es precisamente estar solo, muchas veces, ¿no? Ella era viuda y, bueno, nunca le consideré una persona sola, ¿no? A mí me pasa igual, yo viajo solo, yo trabajo solo desde hace muchos años y, sin embargo, no me siento solo, ¿no? Eso es muy importante y es una cosa que me enseñó ella. Y sí, aquí en todo lo que ha sido el frente de Kiev, yo creo que sobre todo las abuelas, no sé por qué, mucho más que abuelos, quizás son más longevas, ¿no? en Ucrania, pues nos han dado toda una lección, ¿no? Porque como dices, muchas de ellas son supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, incluso hay casos que son supervivientes del Holocausto, ¿no? Esta misma semana yo encontraba 300 supervivientes del Holocausto que han venido de Ucrania a Israel, ¿no? Con motivo del Día del Holocausto, por ejemplo. Y en estos pueblos, ¿no? Cuando te ibas encontrando con estas babushkas, con estas abuelas, pues te daban... para mí han sido los testimonios más valiosos que me he encontrado, ¿no? Y también te daban ese punto de serenidad, de calma y de confianza, ¿no? Estar hablando con ellas ha sido una de las lecciones más bonitas que he visto yo, ¿no? Son auténticas supervivientes. Tú has retratado escenas terribles en esta guerra. Por ejemplo, en Busa, en el atroz acoso de las tropas rusas, ancianos congelados de frío en los sótanos, mayores que no se podían mover, pero también habéis retratado, habéis contado la solidaridad intergeneracional, ¿no? Sí, bueno, ha sido, pues, digamos que hace 2 meses en Ucrania nadie esperaba una invasión de este tipo y de pronto a la noche a la mañana se han encontrado en el front line, ¿no? En la línea del frente. Muchas, sobre todo mujeres y niños, han salido, pero mucha gente mayor se ha quedado atrás. Algunos porque no querían dejar su casa y otros porque, como dices, pues tenían serios problemas de movilidad y simplemente no podían salir, ¿no? Y tienen a sus hijos trabajando en otras partes, a sus familias en Europa. El pueblo rumano pues está repartido también, ¿no? Por muchas partes del mundo y muchos ancianos pues estaban ahí pues disfrutando también de su vejez en sus aldeas, en sus granjas, en sus dachas, y les ha sorprendido esta guerra, ¿no? Y como dices, pues ha sido, bueno, pues hemos visto escenas muy duras, ¿no? En particular esto, ¿no? Encontrarte mucha gente congelada en los sótanos, muchos ancianos que bajaron allí y date cuenta que durante la operación de Rusia no se permitía salir ni a por leña para poder hacer una fogata, ¿no? Y ha hecho mucho frío, ha hecho muchísimo frío en el norte de Kiev en estos meses. Yo creo que son junto a los niños, ¿no? Junto a los niños han sido, yo creo, las grandes víctimas hasta el momento de esta guerra. Y esa solidaridad intergeneracional, ese apoyo, opera. Sí, sí, absolutamente. No sé, esa frase que utilizábamos del pueblo en armas, ¿no? Muchas veces en Latinoamérica, en los años 80, pues realmente Ucrania se ha convertido en el pueblo, la gente se ha echado a las calles, cada uno a hacer lo que puede, ¿no?
pues muchísimos jóvenes que encontrabas en plena línea del frente, jóvenes con bicicletas, llevando comida, agua, jugándose realmente el tipo, ¿no? para poder atender precisamente a muchos de esos ancianos que tenían problemas de movilidad. Y también a la inversa, ¿no? Te encontrabas, yo me encontré con una abuela, por ejemplo, en las afueras de Kiev, que se dedicaba a preparar los desayunos y a lavar la ropa de los soldados cuando volvían del frente. Ellos combatían durante las noches y a la mañana, cuando regresaban a sus bases, pasaban por esta casa, dejaban ahí, hacían la colada y ya se iban y al día siguiente se iba repitiendo, ¿no? Sí, yo creo que hay una solidaridad intergeneracional muy importante y un respeto muy importante, ¿no? hacia las personas mayores. Son los más vulnerables, los señalamos como los más vulnerables y eso es una realidad que existe. Pero desde su fragilidad o desde su aparente fragilidad, ¿qué nos enseñan mayores y niños, Miguel? No te he podido escuchar la pregunta, ¿puedes repetir, por favor? Sí, perdona, no, te decía que la vulnerabilidad es evidente, ¿no? En los mayores y en los niños. Pero, ¿qué aprendemos los demás en una situación tan límite de su capacidad de resistencia? Que supongo que la hay, ¿no? Que la habéis percibido, que tú la has percibido. Bueno, yo creo que aprendes esa serenidad, ¿no? Esa serenidad con la que yo no he visto, por ejemplo, escenas de pánico, ¿no? Es algo que me ha llamado mucho la atención y aprendes esa serenidad, esa entereza a la hora de afrontar las situaciones extremas y luego también aquí son auténticos supervivientes, ¿no? En condiciones muy duras, es gente muy dura, gente a la que le ha tocado pasar por muchas cosas y ahora mismo Ucrania, desde luego, no es un país, sobre todo en estas zonas que yo he visto afectadas por la guerra, son zonas que son zonas pobres, pero no son zonas miserables, ¿no? Tenían ahí sus recursos, tenían sus cosas y tenían una vida, ¿no? Y eso se ha acabado con la guerra, ¿no? Pero yo creo que la lección más importante es esa lección de entereza, esa capacidad de supervivencia, ¿no? Es decir, mira, nosotros nos quedamos y vamos a seguir, ¿no? Hay preguntas muchas de la gente que estaba muy interesada, lógicamente, en que tú estuvieras esta tarde con nosotros. Cuando regresas a tu Guipúzcoa natal, a ese estado de bienestar de que disfruta Euskadi, ¿qué contraste estableces entre lo que ves en otros lugares, por ejemplo, en el tratamiento de los mayores que tú acabas de mencionar, y tu sociedad, tu tierra natal? Bueno, yo creo que mi tierra natal ya es parte de todo lo que es eso que llamamos Occidente o primer mundo, ¿no? Y hemos creado una sociedad en la cual tenemos todos los avances del mundo, pero yo creo que esta vez estamos más deshumanizados, ¿no? Cada vez nuestra vida es incomprensible sin guarderías y geriátricos, por ejemplo. Y eso es algo inconcebible en la sociedad en la que yo vivo, que es en el mundo árabe, ¿no? Es una línea roja, ¿no? Aquí prácticamente no hay guarderías y muchísimo menos geriátricos, ¿no? Aquí la vida es en clan y es algo que a mí me gusta, me parece que es muy bueno, es otra forma, ¿no? otra cultura, otra forma de respeto a los niños y a los mayores, ¿no? Que muchas veces parece que a nosotros nos molestan, tanto los pequeños como los mayores, ¿no? Incluso he visto hoteles, ahora puedes ir a hoteles libres de niños, ¿no? Dentro de poco pues vamos a tener hoteles para zurdos o para... No sé, son cosas que realmente me llama mucho la atención, ¿no? Cuando vuelvo a casa, sobre todo teniendo en cuenta lo bien que vivimos, ¿no? O sea, todo está bien, todo está tan perfecto y sin embargo, pues tenemos, yo creo que se podría llamar este lado oscuro, ¿no? Este lado oscuro y, bueno, pues al final también es la sociedad que hemos hecho nosotros mismos. El tiempo apremia y te apremia. ¿Tiene Mikel Ayestarán miedo a hacerse viejo? Bueno, Mikel Ayestarán se está haciendo viejo y bastante viejo además. Y además, bueno, pues tú y yo estamos en este negocio y tú ya sabes, ¿no? Cómo funcionan también nuestras empresas y prácticamente ahora me he encontrado en una situación que con 47 años ya eres un senior, ¿no? Trabajando en información internacional cuando yo todavía sigo aquí aprendiendo y necesito referentes, ¿no? Pero sí, la verdad es que esto avanza, ¿no? Esto avanza y sobre todo yo me doy cuenta de eso cuando veo a mis hijos, ¿no? Cómo van creciendo y a mis padres también, ¿no? Yo creo que el viaje más duro que estoy pagando por este tipo de vida es vivir lejos de mis padres y privarles a mis hijos de su recuerdo. Eso no creo que me lo vaya a perdonar nunca. Esperamos seguir siguiéndote, seguir escuchándote, seguir disfrutando con tus crónicas y sobre todo seguir contando contigo sano y salvo, querido Mikel. Muchísimas gracias. Ha sido muy accidentado, te pido 1000 disculpas,
Y No, te agradezco mucho que estés con nosotros, de verdad. Para mí, agendar una cosa de estas es muy difícil, por eso también ha salido así, mira, pues ha salido. Pero al final siempre salen las cosas, ¿no? Cuando hay Sí, voluntad. a los periodistas siempre nos salen las cosas, no sabemos cómo, pero nos salen, ¿cierto? En ese último momento, ¿no? Pues ha salido y para mí es un placer que hayáis contado conmigo y poder dar este testimonio, ¿no? Muchísimas gracias por contar conmigo. Un abrazo fortísimo. Adiós. Sí, gracias, Miquel. A continuación vamos a ver un vídeo que creo que os va a interesar. I was in Afghanistan last year and there was war. First I left my country from war and then the war started there. So I feel very bad and nervous. When the war started in Afghanistan, we left our house full of things and there, just like this, we left our house and just closed and locked our house and camped here. And we safely crossed the border. It was amazingly for us, safe for me and for my children. There were all of possibility there: food, transport, place to stay. Extremely kindly people. I'm worried for my future. I want to study. I want to be a good man for my family, for my future, for myself. For now I know nothing. And then we will see what will happen. Continuamos con nuestro siguiente invitado, que es Andrés Conde. Andrés Conde es director ejecutivo de Save the Children. Antes de dedicarse a la defensa de los derechos de la infancia, que vive en circunstancias muy difíciles, fue director de marketing, director de editorial corporativo del grupo editorial SM, y desde donde impulsó el desarrollo del grupo en más de 9 países. En 2008 puso su experiencia profesional al servicio de su vocación y asumió la dirección de marketing y recaudación de UNICEF España, y desde 2014 ejerce como CEO de Save the Children España y es uno de los 10 miembros del Comité de Dirección Internacional. Defiende su trabajo por la infancia en diferentes organizaciones porque cree que en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, los niños y las niñas son las víctimas de las mayores injusticias, los que viven bajo mayores privaciones y aquellos cuyos derechos son vulnerados con mayor gravedad e impunidad. A Andrés Conde le apasiona viajar, lo mismo que a Miquel, a lugares remotos, y le gusta la montaña, las biografías de personas que pensaron y vivieron de forma diferente y la conversación que cuestiona y abre horizontes, algo que seguro que hoy nos va a servir mucho, y en esto, especialmente en estos diálogos de hoy. Ongi etorri, Andrés. Muchas gracias. Vamos a ver un pequeñito vídeo y entramos otra vez. И когда там что-то резко шевельнулось, резко дернулось, меня просто переклинило, мне было очень сильно страшно. Мы постоянно слышим обстрелы.
устала, начали сильно выпадать волосы из-за того, что нервы, все влияет. Bienvenido, Andrés, de nuevo. A ver, tu vida, como la de Mikel Ayestarán, está unida siempre a los vaivenes de las guerras. ¿Cómo se vuelve a esa realidad cotidiana después de pasar un año o un tiempo determinado, en tu caso muchos años de la vida, en situaciones así? Que después de ver las imágenes que acabamos de ver de este niño que ha pasado por la guerra de Afganistán, después pasa por la de Ucrania, se te remueve toda la tripa pensando lo que puede pasar. ¿Tú cómo eres capaz de llevar esta doble vida casi, ¿no? De ver estas cosas y volver a la realidad de tu familia, de tu entorno en Madrid, por ejemplo? Sí, Arratsalde León. La verdad que se vuelve mal, sinceramente. No, se vuelve, vamos a ver, vuelves lleno de rostros, de personas que has conocido, de conversaciones que has tenido con esas personas y de momentos que pasan a ser parte de las vivencias más importantes de tu vida, ¿no? Yo recuerdo, o sea, ahora recientemente en Ucrania, una anciana que me encontré, lo que se veía era la frontera, era todas las personas que iban hacia Rumanía, ¿no? Una fila de coches de muchísimos kilómetros, que la vista se perdía, ¿no? Y esta mujer muy anciana, caminando y que se dirigió a mí en una lengua que yo lógicamente no podía entender, ¿no? Pero poco a poco entendí que lo que quería es que le ayudase a llevar lo que llevaba, ¿no? Llevaba una bolsa muy grande y una maleta muy grande también, ¿no? Y bueno, pesaba muchísimo lo que ella llevaba. La acompañé durante muchos kilómetros hasta llegar al puesto fronterizo, ¿no? Bueno, un encuentro absolutamente único, ¿no? Después conseguimos que se encontrase con su hija, que también estaba allí. Pues el encuentro con esta señora, ¿no? Aquel diálogo imposible en una lengua que no entendíamos. Desde luego es una experiencia inolvidable. O, por ejemplo, las vivencias de las separaciones en frontera. Los hombres, maridos, padres, tenían que volver a regresar a combatir, ¿no? Porque tenían prohibido el paso y eran las mujeres y los niños los que salían como refugiados hacia Rumanía o hacia Polonia. El momento de vivencia de la separación de las familias en frontera es otra vivencia para mí completamente inolvidable, en términos desgarradores, ¿no? O sea, nos teníamos que dar la vuelta porque era tan doloroso ver la escena que nosotros mismos no podíamos reprimir las emociones, ¿no? Pero evidentemente era lo último que necesitaban esas personas, ver cómo otros se conmovían ante lo que estaba ocurriendo. Entonces, esas son vivencias inolvidables, ¿no? Yo creo que vuelve uno lleno de indignación de cómo las decisiones de unos pocos poderosos tienen la capacidad de destrozar vidas a tantísima escala y de vidas de los completamente inocentes. Y también se vuelve uno lleno de fuerza, ¿eh? En mi caso tengo la fortuna de dedicarme a trabajar por la justicia, a trabajar por intentar mejorar las vidas de personas como estas. Entonces, vuelves lleno de ganas de movilizar ayuda, de hacer incidencia política para cambiar esta situación, de comunicar la realidad que has visto allí, ¿no? Y quizá, por último, vienes un poco lleno de asombro también cuando empiezas a ver la realidad. O sea, estás viviendo una tragedia de tal dimensión que cuando llegas aquí y ves el tipo de cosas que nos preocupan, el tipo de cosas que están en el discurso público, ¿no? Pues te da sensación de irrelevancia, sinceramente, ¿no? Ante la envergadura de la tragedia humana que has dejado atrás, pues por ejemplo las luchas partidistas que ves aquí te parecen algo completamente irrelevante, ¿no? Y te llama la atención muchísimo porque vienes de algo que dices, pero ¿cómo es posible, ¿no? Ante lo que está pasando allá. Así que lleno de muchas cosas, ¿no? Y conmovido, eso desde luego. No sé si tienes tú hijos, pero les pasaría un poco lo que ha comentado antes Mikel, de las preguntas estas incómodas que suelen hacer los hijos sobre cómo es la situación, la guerra. Hay gente que dice, o hay muchas veces oyes que parece como que hay guerras buenas y guerras malas, que siempre la reconquista es una guerra buena y la otra es una mala. No puede, ¿cómo respondes a los pues no sé, a los adolescentes, por ejemplo, las situaciones estas? ¿Qué dirías tú que has vivido aquello? Y que has vivido muchas guerras, no solamente esta.
Sí, 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 es verdad. A ver, para ser completamente sincero, bueno, a ver, mis hijos son un poquito mayores que los de Miquel porque soy un poquito mayor que Miquel también, ¿no? Pero en mi caso mis hijos son jóvenes, son universitarios, ¿no? Entonces, pero también es interesante. Sinceramente, tengo menos éxito del que me gustaría a la hora de entablar conversaciones con ellas cuando vuelvo de sitios como Somalia, por ejemplo, o como Ucrania, ¿no? Y vengo muy impactado y ellos yo creo que ya están tan acostumbrados que dicen, pues otra de las de este, ¿no? De las de mi padre. Pero es verdad que a ellos lo que les sobrecoge es las historias concretas, o sea, las vivencias concretas de personas que he conocido. Les llaman poderosamente la atención el sufrimiento individual de una persona concreta en ese contexto, ¿no? Eso es así. Y luego, como personas jóvenes, tienen una actitud muy crítica, ¿no? Que desafía muchas veces el discurso mayoritario que vemos en medios de comunicación o que busca grietas. Entonces, por ejemplo, en este caso de Ucrania, me preguntaban cosas como, vamos a ver, ¿qué tipo de régimen político había en Ucrania antes de la guerra? ¿Vale? Porque ahora parece que todo era estupendo, ¿no? Y, entonces, bueno, ellos tienen una opinión crítica al respecto, ¿no? O preguntan también cuáles eran las opiniones de la población ucraniana prorrusa que vive en todas esas regiones limítrofes del este y el sur, que habla ruso como su lengua materna y que son filorrusos, o sea, son personas muy cercanas a Rusia. ¿Cómo se sentían formando parte de Ucrania? O preguntan también qué política ha tenido la OTAN en los últimos años en torno a las fronteras rusas, porque claramente esto ha incendiado, ¿no? Políticamente Rusia, ¿no? Pues hacen ese tipo de preguntas incómodas también, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué los refugiados ucranianos tienen un estatus tan magnífico? Oye, y eso es estupendo, de verdad. O sea, lo que estamos viendo con los refugiados no ha ocurrido jamás en Europa. O sea, la apertura de fronteras, de puertas y de condiciones de acogida son completamente únicas. Entonces ellos me preguntan también, ¿y por qué en el conflicto sirio esto no fue así, ¿no? ¿Por qué solo les pasa a los ucranianos? ¿Qué hay de distinto en este conflicto frente a los anteriores? Así que también, como ves, preguntas difíciles, ¿no? Pero esta parte que decías de los buenos, los malos, ellos no me preguntan eso, es más una pregunta de niños más pequeños, que ellos sí es verdad que preguntan quién es el malo en este conflicto. Yo creo que en el caso de mis hijos, yo intento animarles a que superen un poco esta dialéctica de buenos y malos. Cuidado, que está también en los medios de comunicación y en la opinión pública, ¿no? Necesitamos eso, humanamente. ¿Quién es el malo aquí, no? Les invito a indagar en cuáles son las razones que hay detrás de este conflicto. Y lo que sí que siempre en los conflictos armados intento hacerles ver es que lo que sí hay siempre es agresores y agredidos, hay víctimas y hay victimarios, y hay ganadores y hay perdedores de la guerra. Y por desgracia, perdedores, víctimas, agredidos, siempre son los más vulnerables, ¿no? Siempre mujeres, siempre niños, siempre ancianos, ¿no? Siempre hay un precio altísimo en los más vulnerables en cualquier situación de conflicto armado. Los niños y los mayores son los que más sufren. Tu organización sobre todo no está enfocada en los niños, pero seguro que tienes experiencias también con personas mayores. Las guerras acaban teniendo los comportamientos parecidos, da igual la guerra de Afganistán para la persona que ha estado allí que la de Siria, que esta de Ucrania. Es decir, los individuos viven igual las guerras. Las personas afectadas, me refiero a los mayores, en este caso. Sí, es diferente, es diferente. En este caso hay cosas muy diferentes. O sea, yo he visto el éxodo de la población siria en el año 2015, el éxodo a Europa. He visto el éxodo de la minoría rohingya desde Myanmar a Bangladesh. He visto grandes desplazamientos de población perseguida por la violencia también en Somalia. En este caso había cosas distintas. La primera quizá era la separación de las familias, o sea, este hecho de que los hombres no podían abandonar el país y eran mujeres y niños solos los que podían dejarlo. Esto para mí ha sido algo completamente nuevo, ¿no? Y introducía un factor de desgarro adicional, porque mi experiencia es que mientras las familias permanecen unidas, se sienten más seguras porque lo están, y el éxodo es más digerible, ¿no? En este caso, las familias se desgarraban por ley.
por la imposibilidad de los hombres de abandonar el país. Y luego, el caso de Ucrania, también otra peculiaridad es la población mayor. Claro, la esperanza, esta emergencia ha tenido lugar en un país de renta media, en un país con una esperanza de vida razonablemente alta. En el caso de las mujeres, 78 años. Evidentemente, en Somalia, en Bangladesh, estamos hablando de otras edades. Entonces, no hay tanta población mayor, pero aquí hay muchísima población. Ucrania era un país de población muy envejecida, ¿no? Entonces, o sea, para que os hagáis una idea, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, no trabajaba antes en Ucrania nada más que en población mayor de edad. Mayor, perdón, ancianos, nada más que con ellos, porque entendía que era la población más vulnerable antes de la declaración de la guerra, ¿no? Entonces, esto me llamaba mucho la atención, ¿no? En ese flujo inmenso de refugiados que ha habido y de desplazados internos, había muy pocos ancianos, llamaba la atención. Todo eran parejas jóvenes, mujeres jóvenes con niños, nada más. Muy pocos ancianos, ¿no? En un colectivo súper envejecido, como era la población de Ucrania, ¿no? Entonces, ¿por qué no había ancianos en esas colas? ¿Por qué entre los 5.600.000 refugiados hay muy pocos ancianos, ¿no? Pues lo primero, porque no tienen recursos para el viaje. O sea, salir del país ya implica una inversión económica que los ancianos muchas veces no pueden asumir. Lo segundo, por su propio estado de salud. Ya lo ha dicho Miquel, ahí estarán, ¿no? Es que emprender el viaje como refugiado es un esfuerzo físico muy grande, que las personas mayores muchas veces no pueden hacer, ¿no? Otras veces, esto era lo más terrible, es que se veían una carga para sus familiares en ese viaje. Se han quedado para no ser un lastre en el viaje de sus hijos e hijas, de sus nietos y nietas. Es así, ¿no? En muchos casos también es que no quieren asumir la enorme incertidumbre que supone la vida como refugiado en otro país, que tiene otra cultura, otra lengua, otras costumbres, incluso otros hábitos de alimentación. Entonces, se han quedado. Me estremece la situación ahora, hoy mismo, de ancianos viviendo en búnkeres. Los hemos visto en esta central siderúrgica de Azopol, de donde han salido ahora 100 y pico, pero es que hay muchos más todavía ahí dentro y son muy mayores, ¿no? Ancianos viviendo bajo bombardeos en ciudades sitiadas. Hay 100.000 personas en Mariupol siendo bombardeadas constantemente. Muchos de ellos son ancianos que no han podido salir ni como refugiados ni como desplazados internos, viviendo a temperaturas, como ha dicho Miquel, extremadamente bajas. O sea, pasábamos allí un frío terrorífico. Y no hay calefacción, no hay gas, no hay electricidad, no hay agua potable y hay una escasez de alimentos muy grande, ¿no? Entonces, esta emergencia concreto de Ucrania tiene un factor de personas mayores mucho mayor que la que han tenido otros éxodos de población y otros grandes conflictos armados en los últimos años. Hay otro aspecto que parece que distingue un poco la guerra de Ucrania con respecto de otros. Yo creo que antes lo has hecho una referencia. Nos hemos volcado más en esta guerra de Ucrania que a lo mejor que en la anterior que había en Afganistán o con la anterior que ha habido en Siria. Porque estamos más cerca, porque nos parecemos más, porque estamos en una sociedad más similar, porque hablábamos de una clase media que existe por ahí que desde luego en el resto de los sitios las situaciones son diferentes. ¿Por qué tenemos tan cerca la guerra de Ucrania? Porque vemos encima la figura de Putin que en general no gusta a casi nadie. ¿Por qué? Es mi interpretación personal. Hay varias razones, ¿no? La primera es que hacía 70 años que un país europeo no invadía a otro país europeo. Entonces, esto nos sobrecoge. Es algo que pensábamos que estaba superado históricamente y de pronto vemos la posibilidad de que esto ocurra. Incluso la amenaza de que pueda ocurrir a otro país, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, que ha habido una respuesta solidaria espectacular, tiene que ver con que ven un riesgo real de sufrir un ataque armado por parte de Rusia, con quien comparten muchos kilómetros de frontera, ¿no? Entonces, esta es una razón. Otra es que son europeos. Entonces, la empatía es más fácil que se despierte cuando son personas que pertenecen a una cultura, a una tradición muy similar a la nuestra.
Ese es un factor muy importante. Son un país de renta media también, ¿no? Igual que el nuestro. Entonces yo creo que hay razones objetivas para una solidaridad mayor, pero no hay razones éticas para una solidaridad mayor. Son personas que huyen exactamente de lo mismo. Las bombas, el conflicto armado, la destrucción de tu vida como la conocías, la necesidad de desarrollarla en otro lugar, ¿no? Pero es verdad que Ucrania ha despertado. También hay otro factor, fíjate, hay una lectura mucho más obvia de agresor agredido. En el caso sirio, por ejemplo, la explicación de lo que haya ocurrido allí nos es más ajena, nos es más lejana. Aquí hay una lectura clarísima de que hay un gobierno agresor y hay una población agredida. Y eso pues, hace que nuestra solidaridad sea mucho mayor. Hay un concepto de gobierno agresor o país agresor. Es decir, se culpabiliza al ciudadano ruso o a la población rusa de lo que ocurre, o se culpabiliza más o se culpabiliza al gobierno ruso, representado en la figura de quién es. Yo creo que se personaliza muchísimo, incluso no en el gobierno, sino en la persona que gobierna directamente, ¿no? Es verdad, ¿no? Es más difícil, ¿no? Hacer socializar esa responsabilidad a toda la población rusa. Tampoco conocemos profundamente cuáles son los sentimientos, y la narrativa que está llegando al resto de Europa es de una población rusa manipulada informativamente por el gobierno, con lo cual la responsabilidad Europa la está sintiendo muy, muy focalizada en el gobierno. Hay otra cosa de la que estamos hablando bastante, o estamos oyendo mucho hablar, del tema de la salud mental de los niños, por ejemplo. En situaciones como esta hemos visto antes a una niña que aparentemente estaba pasando por una depresión, un problema de salud mental. ¿Estáis notando muchos casos? ¿Ha aumentado mucho los casos en la infancia? ¿Es lo habitual en situaciones como esta, o precisamente por venir en una sociedad distinta se acentúa aún más, por inesperado, lo de la guerra? A ver, el conflicto armado es la peor agresión a la salud mental de un niño, también a un adulto, diría, ¿eh? Pero desde luego a un niño no hay nada mayor en términos de impacto sobre la propia salud mental, por muchas razones, ¿no? Lo que vive el niño o la niña es la pérdida, o sea, la muerte de familiares y amigos, la pérdida de aquello que estructura más su vida, que es su hogar y su colegio, la vida en riesgo permanente de perder la propia vida o perder la vida de las personas que más quieres, la incertidumbre absoluta con respecto al futuro. Entonces, miedo e incertidumbre son los dos elementos que atraviesan una situación de salud mental muy deteriorada. Para nosotros, las intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial son tan importantes como la proporción de alimento o de agua en un contexto de conflicto armado, ¿no? Y de hecho las estamos desarrollando dentro de Ucrania en este momento. ¿Se acabará pronto esta guerra, tú crees? Me temo que no. Me temo que no. O sea, nuestra lectura interna, aunque eso ya es geopolítica, nosotros somos una organización humanitaria, ¿no? Pero claro, tenemos que hacer escenarios. Nuestra previsión es de un conflicto que se va a cronificar, que se va a hacer un conflicto de largo plazo, ¿no? Es muy probable que las regiones del sur y el este permanezcan en situación de conflicto armado cronificado durante mucho, mucho tiempo. Es posible que Rusia trabaje para una anexión de esos territorios que no va a ser como la anexión de Crimea, que no tuvo una respuesta, digamos, de combate armado permanente. En este caso sí lo va a haber. Lo que pasa es que es posible que si se cronifica ese conflicto, la mirada del mundo poco a poco se desplace a otros temas y nos acostumbremos a la cronificación de conflicto, un conflicto que va produciendo muertos, no a la escala actual, pero sí poco a poco. Es el escenario más probable. Ojalá no sea así, porque eso es terrorífico para la población que vive en esas zonas del sur y del este. No sé si alguien de los que estáis aquí queréis hacer alguna pregunta, o paso yo a alguna que está llegando por otra vía. La pregunta que tengo aquí puesta es la siguiente. Esta guerra ha hecho que nos olvidemos de los afganos. ¿Vendrá otra y nos olvidaremos de los ucranianos?
¿O no es así? Porque vuelven a repetir un poco lo que hemos dicho antes. ¿Se parecen más a nosotros o están más cerca de nosotros? Sí, me encanta la pregunta porque efectivamente nos hemos olvidado de Afganistán y hoy por hoy es el escenario de crisis más grave para nosotros en el mundo, por una combinación catastrófica de todo, de desvertebración institucional, inseguridad política, inseguridad alimentaria extrema. Tenemos 19 millones de personas en situación que no tienen garantía de poder alimentarse convenientemente. La educación de las niñas es un grandísimo riesgo. En fin, y efectivamente hemos pasado página rápidamente. Yo creo que no ocurrirá con Ucrania, sobre todo por una razón, porque Ucrania ya se está ocupando de buscar la proximidad a la Unión Europea. Por un lado, para conseguirlos como aliado en el conflicto armado, pero también para asegurar una reconstrucción de Ucrania en el momento que esto sea posible. Entonces, yo creo que la Unión Europea va a sentir una responsabilidad sobre Ucrania que va a hacer que este conflicto sea mucho más atendido que la situación en Afganistán o en Siria, por poner otros dos ejemplos. Tengo otra, a ver. ¿Se supera el sufrimiento que produce el perder a las familias o ver cómo mueren los padres o los hijos en una guerra que organizan los políticos? Pues difícilmente, como todos los muertos. Bueno, pensemos en nuestro propio país, ¿no? En circunstancias de conflicto armado que hemos vivido, ¿no? Esas muertes pesan profundamente en la conciencia individual y colectiva. Esto también va a pasar en el pueblo ucraniano sin ninguna duda, ¿no? Los niños y las niñas no van a olvidar a sus familiares muertos fácilmente, ¿no? Por eso ese trabajo de salud mental y apoyo psicosocial es muy importante, acompañar esa pérdida y aprender a integrarla en tu propia vida y asegurar que uno puede continuar. Hemos estado hablando mucho rato y no nos has contado en qué sitios estáis trabajando, qué es lo que estáis haciendo en este momento. Sé que aparte de estar en Ucrania, estáis también cerca, estáis dando apoyo a los que llegan, a los que vienen. Esos maravillosos vídeos que estamos viendo constantemente, que la verdad estáis muy activos en redes sociales contando la experiencia que tenéis. Cuéntame un poquito cómo estáis montando todo y cómo estáis organizando. Ya vemos que esta guerra es diferente a las anteriores. ¿Cómo lo estáis haciendo? Sí, pues mira, nosotros ya trabajábamos en Ucrania desde 2014, desde los conflictos que tuvieron lugar en el sur. Entonces ya teníamos presencia allí. Lo que pasa es que esto ha desbordado por completo las necesidades. Entonces, ahora mismo estamos trabajando con un equipo importante dentro de Ucrania, en torno a 100 personas que trabajan a su vez con 23 organizaciones locales que nos permiten una capilaridad muy grande. Hemos llegado dentro de Ucrania a 71.000 personas, proporcionando, las necesidades son de todo tipo, entonces la respuesta es, nosotros decimos multisectorial, es que abarcamos diferentes cosas, pero por ejemplo, pues estamos proporcionando alimentos a 45.000 personas. Hemos proporcionado kits de trauma, que son los suministros médicos que se utilizan para curar a los heridos, pues hemos proporcionado para atender a 60.000 personas. Al Ministerio de Salud ucraniano, que carecía de estos elementos básicos para atender a heridos, ¿no? Estamos proporcionando agua potable y asegurando saneamientos adecuados a lo largo de todo el país también, como algo crítico. Luego estamos muy preocupados por la continuidad de la educación, ¿vale? Que los centros educativos están cerrados, lógicamente, y de hecho son zona de conflicto. Pero ahí tenemos la ventaja, entre comillas, de que la pandemia había preparado para la educación a distancia y lo que se está es manteniendo esa educación. Pero bueno, estamos intentando asegurar la continuidad del proceso educativo de niños y niñas y previniendo abuso y explotación sexual, que es algo que se produce a gran escala en situaciones de conflicto armado, ¿no? Y luego estamos trabajando también en las fronteras, en Polonia, Rumanía y Lituania, ¿no? Con las personas que llegan refugiadas. Ahí de una manera diferente, ahí proporcionando refugio, ayuda inmediata, información, que es un bien valiosísimo en las fronteras. O sea, entender en qué situación administrativa estás y qué tienes que hacer para conseguir el mejor estatus de protección internacional una vez que has cruzado la frontera. Es algo que hacemos. Estamos trabajando contra la explotación y la trata, porque muchos son mujeres y niños los que cruzan, y también por la inclusión educativa
de los niños y las niñas en los países de acogida. Esto es así muy resumido lo que estamos haciendo. Intentando llevar a una escala mucho mayor lo que estamos haciendo, pero claro, cuando es bajo las bombas y bajo una situación de conflicto es muy complicado. La verdad es que es una gozada poder hablar contigo y que nos cuentes todo esto. Estamos llegando casi al final del programa, pero creo que tenemos aquí alguna pregunta. ¿Le oyes? ¿Oyes? No, vas a tener que repetirme tú la pregunta. Espera, no, que le van a dar un micrófono ahora mismo. Mejor. Le traen un micrófono. Sí, a ver, una cuestión que no tiene directamente que ver con la situación que puede estar generando en los niños, niñas o la población mayor, pero algo que probablemente se puede escapar del ámbito estrictamente de lo que es la materia de la organización que estás dirigiendo. Ucrania, a ver, durante las primeras semanas de la intervención se produjeron procesos de diálogo para buscar, se habla de alto el fuego, algún tipo de un proceso para poner punto final a la situación que se estaba generando, ¿no? Desde unas 3 semanas o 4, no sé cuánto tiempo llevamos ya con esta, pues prácticamente, al menos desde los medios de comunicación prácticamente no se habla, no hay noticias de que realmente se hayan reanudado o se estén manteniendo conversaciones, aunque intuyo que algunos estarán interviniendo desde la atalaya que vosotros tenéis, desde una organización internacional. ¿Cómo estáis viviendo toda esta situación? Es decir, al menos de la ausencia, en principio, formalmente, al parecer, desde luego, de intentos de búsqueda del diálogo para poner punto final a esta situación, ¿no? Pues sinceramente, gracias por la pregunta, ¿no? Sí, llevamos efectivamente 71 días, que antes llevamos 71 días de guerra, aunque parecen muchos más. Cada vez con menos esperanza, estamos viviendo esta situación cada vez con menos esperanzas de que se llegue a un acuerdo, porque esas conversaciones que hubo al principio se interrumpieron al mantenerse persistentemente ataques sobre la población civil, ¿no? Entonces Ucrania lo que dice es no vamos a poder negociar mientras sigáis asediando y bombardeando ciudades donde lo que hay es población civil, no son objetivos militares, ¿no? Es inviable esa conversación. Tampoco Rusia va a aceptar un repliegue, no puede aceptar internamente lo que ellos van a entender como una derrota en esta operación que para ellos es de salvación de parte de la población prorrusa, ¿no? Entonces, no tenemos muchas esperanzas. Las negociaciones que están teniendo lugar ahora mismo desde las Naciones Unidas son más para evacuar población. O sea, ya no son de paz, son de evacuación, son de protección de población civil, y sobre esas sí tenemos expectativas porque está ocurriendo. Estamos sacando a gente de situaciones que son auténticas ratoneras en el conflicto. Pero las conversaciones de Estado a Estado se han interrumpido totalmente y no hay ninguna esperanza de que eso se abra. Ahora mismo nuestra mirada está más puesta en la efectividad de la guerra económica que está teniendo lugar desde Estados Unidos y Europa sobre Rusia, y eso puede cambiar mucho el panorama, ¿eh? O sea, si realmente se deja de comprar fuentes de energía rusas que son completamente críticas para la economía rusa, eso puede cambiar la posición de Rusia. En fin, es más esos movimientos los que también, qué va a ocurrir en esas provincias del sur y del este, es ahí donde estamos mirando. Pero la posibilidad de un acuerdo de Estado a Estado ahora mismo es que creemos que no está sobre la mesa por ninguna de las dos partes, por desgracia. ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, espero que la próxima vez que volvamos a encontrarnos, Andrés, sea en directo, que haya acabado la guerra, que estemos bien, que no haya empezado otra, que no te hayas ido a otra,
que casi iba a decir que incluso que la organización no fuera tan necesaria porque no habría niños que están desprotegidos. Y muchas gracias, Milla Esker, por estar aquí, y como he buscado para hacer como una cosa redonda al final, una frase de H.G. Wells que dice que si no terminamos la guerra nos terminará. Milla Esker, por todo. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.